Bueno, amigos y amigas, estamos de regreso en Al Filo. Estamos conversando con el diputado Tobías Crespo. Y bueno, él hablaba de tránsito, nos hablaba, a pesar de que ahora se ha puesto de moda la palabra fideicomiso, Tobías. Eso que está ocurriendo ahí, que tú planteabas antes de la pausa, ¿es un fideicomiso? Sí, en la Noche de Cáceres se conformó el primer fideicomiso que está adscrito a lo que se llama el FIMOVIT, que fue dado un decreto en el gobierno anterior, creando el fideicomiso matriz para convertir o transformar el sistema de concho a transporte a través de autobuses, masificar o colectivizar el transporte, y cada uno de estos corredores entraría con un fideicomiso que está remitido al fideicomiso matriz, que está manejado por el Intran, pero yo entiendo que no debe ser por el Intran, por el tema de que el Intran no puede ser juez y parte. Me explico. Obras Públicas construye las vías, las carreteras, las señaliza, pero el Intran debe supervisar que la señalización y el diseño para garantizar la seguridad vial cumpla con los estándares, ¿verdad?, de señalización horizontal y vertical. Asimismo pasa con los ayuntamientos, que le dan el mantenimiento, señalizan. Pero el Intran no puede señalizar vías, porque no puede definir los estándares de la señalización, correcto, supervisar y también señalizar. Entonces, aquí es donde entran problemas de competencia, muchas veces en las instituciones que quieren, las alcaldías, la parte local, y Obras Públicas, la parte de carreteras, de autopistas, vías troncales secundarias y terciarias, pero el Intran supervisa que esta señalización y el diseño incluso, porque después que se producen accidentes, que se hacen las auditorías de seguridad vial, tú te das cuenta que si la vía fue mal diseñada va a haber muchos accidentes. Claro. Lo que ocurre, por ejemplo, en la autopista Duarte, en la Cumbre, hay que ver qué es lo que pasó en el diseño, en la construcción o el mantenimiento de ese tramo, que ocurren muchos accidentes. Entonces, ahí entran las auditorías de seguridad vial. Entonces, todo poder tiene que tener un contrapoder, un peso y un contrapeso. Por eso es que en esa ley está bien definido cuál es el rol del Intran, cuál es el rol de la DGC, cuál es el rol de las alcaldías, cuál es el rol del Ministerio de Obras Públicas, el de la ONSA, la reconversión, y la OPRE, la separación de lo que es la operación, de la planificación, el diseño y la construcción. Pero nos sorprendimos con la creación de la nueva oficina. Bueno, increíble. Es que esa ley, ahí está todo, ahí no hay que estar. Es un tema de aplicación de la ley. No correcta. Yo digo que el presidente designó dentro de las 12 mesas temáticas el gabinete de transporte, pero la mejor forma de hacer una reforma al transporte es cumplir con la ley 6317, no hacer una contrarreforma. Y con la parte también, con la parte educativa, que usted le hizo un llamado, no sé si al Ministerio de Educación, que usted le hace un llamado sobre todo, que se diera clases sobre todo de educación vial. Lo establece la ley, Durán. Mira, la ley 6317 en 3 artículos. Primero, salvamos la escuela N vial que estaba en el FONDE. Tú sabes que el FONDE se eliminó el FONDE, la OTTT, el CAR, la DGTT y también la Caja de Jubilación y Pensión de los Choferes, 5 instituciones. Reformulamos las que se quedaron y en el caso de la escuela N vial la retomamos, la salvamos, porque la educación vial es una pieza muy importante para la prevención de accidentes de tránsito, y nosotros que estamos ocupando ahora en el último informe del 2018 el quinto país en el mundo con mayor nivel de siniestralidad, con 26.4 víctimas mortales fallecidos por cada 100.000 habitantes. Eso teníamos 30 y pico, 37, hemos ido un poco bajando, me imagino que por el tema de la pandemia, ¿verdad? Y la movilidad y los desplazamientos, pero como quiera, sigue alto, lo importante es alto. Sí, seguimos alto. Aquí se mueren más personas por accidentes de tránsito que por COVID. Sin embargo, por COVID hemos gastado miles de millones de dólares y de pesos movilizando a todo el país, y por los accidentes de tránsito no hacemos ese desplazamiento. Es un tema de crear cultura ciudadana. Hay que priorizar la seguridad vial. En España, desde hace 30 años priorizaron la seguridad vial, y de 6.700 víctimas mortales que tenían promedio anuales los españoles, lograron bajarla a 1.040. Oye, 1.040, 5.000 y pico de fallecidos prevenidos que morían todos los años. Es una política pública muy acertada. ¿Qué hicieron ellos? Lo que nosotros iniciamos, se ajustó el marco jurídico, se priorizó el tema del transporte, de la movilidad, de la seguridad vial y el tránsito, se invirtieron recursos, se capacitaron a los funcionarios públicos, a los empleados, a los operadores, los transportistas, se educó en las escuelas, empezó a insertarse la educación vial desde el nivel inicial,
básico e intermedio. Mira que la educación vial aquí nada más se piensa que son los vehículos, también hay un tema de la educación peatón. vial es para todos y somos responsables todos. ¿Por qué? Todos. Porque, por ejemplo, el 40% de los accidentes de tránsito, fallecidos y heridos, se dan tienen un componente de seguridad ocupacional. ¿Por qué? Porque se dan en el trabajo, en el trayecto de tu casa al trabajo, durante las 8 horas del trabajo Esos son y de retorno. Los mayores índices de accidentes. Las empresas privadas, no los mayores, el 40%, los mayores accidentes se dan los fines de semana, viernes, sábado, domingo y lunes. Y ustedes saben por qué. Sí, porque sí, claro. las bebidas contribuyen mucho con los niveles de siniestralidad y morbilidad. Pero no es en República Dominicana, es en el mundo. En el mundo todos los países muestran que los viernes, sábado, domingo y lunes, porque el lunes todavía queda un rezago de la como dirían, de la resaca que afecta, porque la ingesta de mucho alcohol afecta el organismo. Claro. Incluso mucho ausentismo laboral los lunes. Observé, diputado, que usted participó en una rueda de prensa, una comisión de la dirección política de la Fuerza del Pueblo, y le hacía un llamado al presidente de la República que retirase el contrato del Congreso. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Sí, mira, la dirección política de la Fuerza del Pueblo asignó a una comisión donde establecimos una rueda de prensa, en primer lugar diciéndole al Poder Ejecutivo, al Congreso, sobre todo al Senado, porque ya se aprobó en la Cámara de Diputados, de que los fideicomisos públicos no tienen ninguna fuente jurídica, no tienen ningún sustento legal. Por ende, cualquier cosa que el gobierno haga con esto de fideicomisos públicos pudiera caer en la ilegalidad o caería en la ilegalidad y en la inconstitucionalidad. Lo segundo es que no hubo transparencia, hubo mucha opacidad en el manejo de ese contrato. Yo escuché al presidente en esta semana donde decía que el fideicomiso está amparado en una ley. No, la ley 189-11 del mercado hipotecario y fideicomiso se votó en el Congreso. Yo estaba ahí, yo llegué en el 2010 y luego vino la ley de alianza público-privada. En ninguna de esas leyes ni siquiera se habla de fideicomiso público, se habla de fideicomiso privado y de fideicomiso público-privado. Por ejemplo, fue votada y aprobada para fomentar y promocionar el mercado inmobiliario, la ciudad Juan Bosch, lo que le llaman el fideicomiso BBC, que es vivienda de bajo costo para el tema inmobiliario. Y había que buscar una garantía para que el gobierno diera, porque el fideicomiso viene bajo una palabra muy norteamericana que es el trust, o la confianza, ¿verdad? La fe o la confianza, y sobre esa base que un tercero, que es el sector privado, que fue que construyó la ciudad Juan Bosch, creo que fueron un pool de 16 empresas, pudieran los ciudadanos adquirir su bono vivienda, su bono tierra, la deducción impositiva, y se buscó ese mecanismo para construir el BBC. Luego vino el fideicomiso RD Vial en el gobierno anterior, que se estableció para manejar los peajes y para incluso el mantenimiento de las vías. Ese fideicomiso de RD Vial, aparte de recibir lo de los peajes, estuvo también manejando una parte de los recursos que la reforma fiscal del 2012 estableció. Por cada galón de combustible que nosotros echamos, hay 2 pesos, de los cuales 1,50 van a RD Vial y 50 centavos van al fondo que la ley 6317 establece para renovar el parque vehicular, es decir, descharratizar los vehículos y cambiar los vehículos viejos por buses. ¿Y cuál es la diferencia en el fideicomiso vial? Creo que asimismo, como adendum en el RD Vial se agregó el parqueate RD, creo que como un adendo dentro del mismo fideicomiso que lo maneja Obras Públicas. ¿Y cuál es la diferencia entre fideicomiso vial y el de Punta Catalina? Bueno, desde el punto de vista de fideicomiso, todas las diferencias. Yo no sé si tú has leído el contrato, yo les exhorto a ustedes que lo lean. En ese contrato se definen muchos aspectos que están difusos, que están opacos, donde lleva a poca transparencia. Se le da un poder al comité técnico por 30 años. Que será designado por la misma ley. ¿Cómo metió 30 años? En el contrato metieron los 5 miembros del Consejo Técnico, del Comité Técnico, pero también un director ejecutivo. Aclárenos esto, diputado. La ley, porque la vi un poco rápido,
no plantea en ningún lugar donde el presidente nombra por decreto a esa comisión. Pareciera como que la ley que lo designa. La ley 189-11 solamente en el reglamento define, ni siquiera establece el procedimiento, define el fideicomiso público. Primero debe darse una ley. Eso es lo que estableció la Fuerza del Pueblo, que al no haber un marco jurídico, debe aprobarse primero una ley de fideicomiso público que establezca todos los lineamientos y una entidad que supervise y vigile esto. ¿Por qué? Porque al transferirse Punta Catalina al Banco de Reserva, que no tiene la capacidad operativa ni administrativa para darle mantenimiento a una planta de esta envergadura, y ya en este gobierno van 21 fideicomisos. Es decir, que al final de esta gestión terminaríamos en el 2024 sin ningún bien público, y se supone que a un partido se le elige en unas elecciones para que administre la cosa pública, no para que delegue en otro ente. Entonces tendrán que presentar en el 2024 el partido fideicomiso para poder reelegirse y no al Partido Revolucionario Moderno, porque todo lo están llevando. Yo creo que hasta para hacer una acera y un contén. La policía se mandó un fideicomiso, los bienes incautados, es decir, todo lo que se plantea lo están llevando a fideicomiso. Entonces, ¿para qué tú eliges un partido para que gobierne la cosa pública, las gestiones? Entonces, si tú no eres eficiente, si no eres eficaz y tienes que dárselo a un tercero, entonces, no sé, no entiendo. Diputado, usted que habló de un tema ahí ya de la palabra reelección, entrando un poco a la política, ya que no queda poco tiempo. Yo digo la posibilidad de reelección del partido. Claro, pero una pregunta muy puntual. Se está ventilando en estos días una posible reforma constitucional donde quieren eliminar el 50+1 y volver a la vieja ley donde era mayoría simple. ¿Y cuál sería la posición quizás suya? Porque no hay una posición oficial de los partidos aún, una posible alianza de las fuerzas bochistas. No. La Fuerza del Pueblo como partido definió un tema con el presidente Leonel Fernández, habló de que no se puede modificar la Constitución, de que no se debe, de que se le debe dar espacio. Reducir el 50+1 es un traje a la medida para el presidente Luis Abinader. Lo que es igual no es ventaja. Si usted fue elegido por una ley que le establecía el 50+1, después de ser electo, no quiera cambiar esa ley para que hacerse un traje a la medida, porque usted no tiene la capacidad para sobrepasar en un sistema de doble vuelta el balotaje, porque el partido se ha desplomado al piso. Y ante esa posibilidad, el temor que ellos tienen es que no ganan en primera vuelta, pero mucho menos en segunda, porque ese partido no ha podido aglutinar en todos los diferentes procesos históricos la mitad más uno. Si tú te recuerdas, Peña Gómez en el 96 sacó un 49. Hipólito en el 2000 fue un 49 y hubo que cederle y evitar una segunda vuelta. Quien gana en primera vuelta con la mitad más uno, 51 en el 96, es Leonel, que lo hace en el 2004, lo hace en el 2008, luego Danilo Medina en el 2012 y en el 16. Es decir, hay un problema grave del Partido Revolucionario Moderno, que es el mismo PRD. No, se benefició de una división política. Exacto, la ola o el tsunami que se produjo en el año 2020 no se va a dar. Es decir, cada campaña es sui generis, es independiente y no tiene que ver nada con la anterior. Entonces, lo importante aquí es que usted se le eligió con una constitución que definía el 50+1. Esa propuesta de doña Milagros Ortiz Boa, al cual respetamos mucho, me parece aquella vez que ella salió con la ley de lemas. No sé si ustedes recuerdan que para resolver un problema interno del partido, los candidatos, que antes cuando era Peña Gómez era el 2+2, salieron con una famosa ley de lema, de distribuir dependiendo de la proporción de lo que salían. ¿Ustedes recuerdan esa famosa ley? Entonces son cosas que al final uno lo analiza y rompen con la parte democrática, porque si usted es un partido democrático, ¿por qué tiene que temer a más democracia? El 50+1 es más democracia. Gracias, diputado. Yo dije que con usted se conversa mucho y sobre todo vamos a extenderle la próxima invitación. Así que gracias, señores, por estar con nosotros. Gracias. Si te gustó este video, no olvides darle like, Al Filo RD, y activar las notificaciones. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube e Instagram.